Muy buenos días, mi nombre es Damián Manrique y yo les voy a hablar sobre los balances de exergía en sistemas cerrados junto a mis compañeros Miguel Guerra, Kendra Romero y Jorge Romero. Introducción al balance de la exergía. Al igual que las propiedades como energía, masa y entropía, se puede establecer una expresión para evaluar el comportamiento de la exergía en un sistema, a la cual se le conoce como balance de exergía. Cabe resaltar que la exergía es una propiedad termodinámica que permite determinar el potencial de trabajo útil de una determinada cantidad de energía que se puede alcanzar en la interacción espontánea en un sistema y su entorno. A partir de los enunciados propuestos por la segunda ley, se concluye que la energía tendrá calidad y cantidad. De igual forma tiende a desplazarse hacia las zonas de menor calidad, de modo que en la naturaleza no se encuentran procesos que por sí solos transformen el calor del ambiente en trabajo útil. Sin embargo, a través de los años, el hombre desarrolló dispositivos que aprovechan el calor proveniente de las fuentes de alta temperatura para generar trabajo que pueden ser aprovechados y que se les llamó máquinas térmicas. La eficiencia con la que operan las máquinas térmicas estará limitada por la segunda ley. Esto implica que la cantidad de calor que reciben no puede convertirse completamente en trabajo y por ende siempre existirá un calor de desecho que es depositado en un sumidero. Todo esto genera un gran interrogante: ¿qué tanto calor puede ser convertido en trabajo? Como respuesta nace el concepto de exergía, que es sinónimo de disponibilidad de trabajo útil que puede aportar un sistema que se encuentra en un estado inicial y mediante un proceso llega al estado muerto, y esto es consecuencia a las condiciones de temperatura y presión del ambiente. El funcionamiento de una máquina térmica consiste en una temperatura alta, que es la fuente, una temperatura baja, que es el sumidero, y la salida por donde sale el trabajo útil. Un balance de exergía ayuda a analizar el comportamiento de dicha propiedad en un sistema que sufre un proceso, mediante el cálculo de estas exergías con base a las propiedades previamente conocidas. De igual forma se debe conocer las propiedades a las que se encuentra el medio. Balance de exergía. Esa expresión, al igual que la energía, depende de las entradas y salidas de exergías y su cambio. Por otro lado, debido al principio de destrucción de la exergía, también debe considerarse la exergía destruida. La exergía destruida se analiza mediante el principio de disminución de la exergía, donde se pueden realizar las siguientes anotaciones. Está directamente relacionada con el crecimiento de la entropía en un sistema, cumpliéndose que entre mayor sea el aumento de la entropía, mayor será la exergía destruida. Los valores negativos de la exergía destruida son absurdos, ya que la entropía en procesos irreversibles siempre aumentará y nunca disminuirá. La ecuación de la exergía destruida es aplicable para cualquier clase de sistema, no solamente son para los cerrados. Y en procesos reversibles no hay generación de entropía ni destrucción de exergía. Ecuación general aceptada para el balance de exergía. Exergía entrada menos exergía salida menos exergía destruida es igual al cambio de la exergía en el sistema. En otra forma de tasa, exergía entrada menos exergía salida menos exergía destruida es igual a la tasa de cambio de la exergía con respecto al tiempo y es equivalente a cero para un sistema estacionario. Debido a que la ecuación general de balance de exergía considera las transferencias netas de exergía en el sistema, debemos analizar las transferencias de exergía hacia o desde nuestro sistema. Como se estudió anteriormente, la exergía se transfiere por calor, por trabajo y por masa. Sin embargo, en el caso de los sistemas cerrados, no se presentan intercambios de masa con los alrededores y por ende no existirá transferencia de energía por masa. Ahora, podemos dividir los sistemas cerrados en dos situaciones: cilindro en bolo y recipiente rígido. La diferencia es que entre ambos el cilindro en bolo y el fluido se puede expandir o comprimir y por lo tanto habrá un cambio de volumen, mientras que en el recipiente rígido no. Hablemos del cilindro en bolo. En el caso del cilindro en bolo, tenemos que se pueden presentar transferencias de energías hacia dentro o fuera del sistema por calor y trabajo. Para el caso de la transferencia de energía por calor,
dependerá de la temperatura ambiente, de la temperatura de la frontera del sistema y del calor que entra o sale del sistema. Se puede calcular mediante la ecuación mostrada. Aparte, se deduce que cuando la temperatura de la frontera del sistema es igual a la temperatura ambiente, la transferencia de energía por calor se hace cero. Para el caso de la transferencia de energía por trabajo, la transferencia de energía por trabajo estará relacionada con el trabajo útil disponible en el sistema. Y por lo tanto, para los casos donde se involucren resistencias eléctricas o ejes rotatorios, será igual al trabajo total del sistema. El trabajo realizado por la atmósfera se llama trabajo de los alrededores. Cuando un sistema cilindro en bolo se está expandiendo, en este caso se está aumentando su volumen, la atmósfera está oponiendo cierta resistencia al movimiento del embolo y por lo tanto el sistema deberá vencer dicha resistencia. Caso contrario, cuando pasa en el mismo sistema se comprime, el sistema disminuye su volumen. Debido a que la atmósfera ayuda a que el pistón comprima el sistema, el trabajo realizado por los alrededores se debe restar al trabajo del sistema, debido a que este no es aprovechado por el sistema, y de esta forma se obtiene el trabajo útil. La ecuación para calcular el trabajo de los alrededores se muestra en la parte inferior de la diapositiva y dependerá de la presión atmosférica y del cambio del volumen que sufre dicho sistema. En caso de que el sistema cilindro embolo esté bloqueado y no se pueda dar un movimiento libre del embolo, la transferencia de energía por trabajo será igual al trabajo útil del sistema, la cual será igual al trabajo total del sistema sin considerar el trabajo realizado por los alrededores. Cuando hablamos de los sistemas cerrados, hablamos que son espacios donde se confina un fluido que no sufre un cambio de volumen, por lo que no existe un trabajo de frontera y por lo tanto no habrá trabajo de los alrededores. La transferencia de energía por calor y trabajo se dan de la siguiente manera. Transferencia de energía por calor se da de igual forma que los sistemas de cilindro en bolo dependerá de la temperatura ambiente y de la temperatura de la frontera del sistema y del calor que entre o salga del sistema. De igual forma, se hace cero cuando la temperatura de la frontera del sistema es igual a la temperatura del ambiente. Cuando hablamos de transferencia de energía por trabajo, como ya se había mencionado, no existe trabajo de frontera en estos sistemas, por lo cual la transferencia de energía por trabajo será igual al trabajo útil del sistema, que será igual al trabajo total del sistema. Similar al caso del cilindro en bolo, cuando éste no se pueda mover libremente y no se considera al trabajo realizado por los alrededores. Cabe resaltar que para ambos casos no se especifica el trabajo del sistema, se puede calcular realizando un balance de energía de primera ley. Cuando hablamos de energía destruida, como observamos en la ecuación general de balance de energía, se tiene en cuenta un término llamado energía destruida, lo cual significa el trabajo útil del sistema que debido a las irreversibilidades del proceso no se puede aprovechar. De la ecuación mostrada se observa que depende de la temperatura en el punto muerto o temperatura ambiente de la entropía generada. La generación de entropía, como era de esperarse, se debe a las irreversibilidades del proceso tales como fricción, mezclado, transferencia de calor debido a una diferencia finita de temperatura, entre otras. La restricción que acompaña la ecuación nos indica que la energía destruida jamás puede ser negativa, por lo que tomará un valor mínimo de cero. Para procesos reversibles, procesos donde no se presentan irreversibilidades. En general, los procesos donde la energía destruida sea mayor a cero corresponde en los procesos que se desarrollan en la realidad. Cuando la energía destruida corresponde a cero, se dará un proceso completamente ideal, los cuales hasta la fecha no se han podido llevar a cabo en la realidad.
y los procesos en los cuales de energía destruida sea menor a cero, en este caso negativa, se consideran imposibles ya que violan la segunda ley de la termodinámica. Cambio de las energías en el sistema cerrado. Se debe considerar el cambio en la energía del sistema cerrado, el cual corresponde a la diferencia de energía entre el estado final e inicial y es equivalente al trabajo útil disponible en el sistema, luego de que se ejecute el proceso deseado. La ecuación es la siguiente. Cambio en la energía del sistema es igual a x2 que sería el final menos x1 que sería el inicial. La energía disponible para cada estado se puede calcular mediante las siguientes expresiones que dependerán de las propiedades del estado, como la primera que vemos que sería x estado es igual a energía del sistema en un estado específico. U sería energía externa del sistema en un estado específico. B es el volumen del sistema en un estado específico. P0 es la presión del estado muerto, presión atmosférica por lo general. Y S es la estropilla en un estado específico. También se puede realizar el cálculo de la energía de estado por unidad de masa con la siguiente expresión, la que se encuentra debajo de x estado, que sería donde el símbolo que ven ahí sería energía del sistema en un estado específico por unidad de masa. U sería energía interna del sistema en un estado específico por unidad de masa. B es el volumen del sistema en un estado específico por unidad de masa. P0 es la presión de estado muerto, presión atmosférica por lo general. S es entropía en un estado específico por unidad de masa. V es la velocidad del sistema. G es la gravedad del medio donde se encuentra el sistema y Z es la altura de la que se encuentra el sistema. Ecuación general para el balance de energía. Habiendo definido los términos que se deben considerar en el balance de energía, es posible establecer una expresión general que considera los conceptos expuestos anteriormente. Esta sería energía total que entra menos energía total que sale menos energía destruida. Esto es igual al cambio en la energía total del sistema, donde X entra menos X salida son las transferencias de energía efectuadas. X destruida sería la energía destruida a causa del aumento de entropía producto de las irreversibilidades del proceso, y X del sistema, cambio en la energía del sistema, energía en el estado final menos el inicial. Por lo que se vuelve necesario realizar un análisis del sistema para identificar las transferencias de energía que se realizan en el sistema y de este modo considerarlas en la expresión. Se debe adecuar una conversación de signos apropiados para que no se produzcan errores a la hora de efectuar los cálculos. Una conversación de signos comúnmente aceptada se obtiene cuando se considera el calor que sale del sistema y el trabajo que entra como negativos. De forma alterna se considera el calor que entra y el trabajo que sale del sistema como positivo. En la imagen podemos ver un diagrama de conversión de signos para calores y trabajos. El balance de energía también se puede expresar en forma de tasa, lo cual indica que éste está afectado a un cambio en la energía con respecto al tiempo, obteniéndose en una forma diferencial. La ecuación sería donde X entra menos X salida son las transferencias de energía efectuadas. X destruida sería la energía destruida a causa del aumento de entropía producto de las irreversibilidades del proceso, y dx del sistema sobre dt sería la tasa de cambio de la energía con respecto al tiempo.
equivalente a 0 para un sistema estacionario. Ejercicios. Primero, un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.05 kilogramos de vapor de agua a 1 megapascal y 300 grados centígrados. El vapor se expande a un estado final de 200 kilopascal y 150 grados centígrados, por lo que realiza trabajo. Durante este proceso se estiman pérdidas de calor del sistema hacia los alrededores de 2 kilojoules. Se supone que los alrededores están a temperatura 0 igual a 25 grados centígrados y P0 a 100 kilopascal. Determine a. La exergia del vapor en los estados inicial y final. B. El cambio de exergia en el vapor. C. La exergia destruida. Y D. La eficiencia según la segunda ley para este proceso. Aquí nos muestran un diagrama en el cual podemos entender más el ejercicio que nos proponen, en el cual nos señalan que están los dos cilindro émbolo, y que pasa de un estado 1 a un estado 2. Ahora bien, para solucionarlo, tenemos que tener en cuenta que este sistema se compone de vapor de agua en su estado inicial y unas propiedades de temperatura y presiones específicas por el enunciado. El proceso realizado será una expansión de líquido al estado 2, del cual también se conoce la presión y la temperatura. Por último, también se mencionan las propiedades del estado muerto, que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, inicialmente la exergia cinética y potencial se pueden despreciar para este caso. La temperatura de la frontera se puede suponer igual a la del estado muerto, por lo que no habrá transferencia de exergia por calor. Y la transferencia de exergia en esta situación dependerá exclusivamente del trabajo de salida del sistema. Ahora bien, inicialmente necesitamos las tablas. Las tablas, en este caso, en el estado 1, la tabla A6 específicamente, donde la presión 1 es igual a 1 megapascal, la temperatura 1 es igual a 300 grados centígrados, la presión saturada a 300 grados centígrados vendría siendo igual a 8587.9 kilopascales. La presión inicial, la presión 1, es menor que la presión saturada, que vendría siendo de 300 grados centígrados. Por lo tanto, esto corresponde a un vapor sobrecalentado. Ahora bien, de las tablas de vapor sobrecalentado a una presión de 1 megapascal, con la temperatura de entrada se obtienen los demás datos. U1 es igual a 2793.7 kilojoule por kilogramo y B1 es igual a 0.25799 metros cúbicos y S1 es igual a 7.1246 kilojoules. En el estado 2, también en la tabla A6, podemos ver que tenemos que apreciar que la presión 2 es igual a 200 kilopascales, la temperatura 2 es igual a 150 grados centígrados, la presión sobresaturada igual a 150 grados centígrados, que vendría siendo igual a 476.16 kilopascales. Ahora bien, la presión 2 es menor que la presión saturada, por lo tanto corresponde a un vapor sobrecalentado también. De las tablas de vapor sobrecalentado, la presión de 0.2 megapascales, con la temperatura de entrada se obtienen los demás datos. En este caso, U2 sería igual a 2577.1 kilojoule por kilogramo y B2 sería igual a 0.95 metros cúbicos.
y S2 vendría siendo igual a 7.2810 kJ por kilogramo. Ahora se calculan las propiedades del agua cuando se encuentra las condiciones del estado muerto. Ahora, para el estado muerto necesitamos la tabla A4. Entonces la presión 0 es igual a 100 kilopascales, la temperatura 0 es igual a 25 grados centígrados, la presión sobresaturada de 25 grados centígrados vendría siendo igual a 3.1698 kilopascales. Esto quiere decir que por lo tanto corresponde a un líquido comprimido y los datos se pueden encontrar en las tablas de agua saturada. Entonces, de las tablas de agua saturada encontramos que la temperatura de 25 grados centígrados se obtienen los siguientes datos. UF de 25 grados centígrados es igual a 104.83 kJ por kilogramo. BF de 25 grados centígrados igualmente es igual a 0.00103 metro cúbico. Y SF vendría siendo igual a 0.3672 kJ por kilogramo. Ahora bien, se determina la exergía para cada estado a partir de la ecuación de X, que es igual a U menos U0, U sub 0, esto resta a T sub 0, que multiplica a S menos S0 más presión 0, que multiplica la resta de B menos B0. Bueno, en el X1 aquí podemos observar que ya se transponen los términos y se hace la ecuación, una ecuación bastante breve. El resultado serían 35 kilojoules. Y lo mismo en X2 para obtener la exergía, que vendría siendo igual a 25.4 kilojoules. Ya aquí le mostramos la ecuación, cómo se realizó y los datos los datos del ejercicio. Bien, esa es la solución de A en el primer punto. Ahora, para la solución de B, el cambio de exergía del vapor se determina mediante otra ecuación. Delta X es igual a X2 menos X1, por lo que reemplazamos simplemente los datos de dicha ecuación que acabamos de obtener y así se obtiene el valor deseado. Es una ecuación bastante sencilla: 25.4 kilojoules menos 35 kilojoules, que fue lo que nos dio en la ecuación anterior, y eso vendría siendo igual a menos 9.6 kilojoules. Por lo tanto, si el proceso se ejecuta de manera reversible, el sistema podría entregar como máximo 9.6 kilojoules, y el signo negativo simplemente indica la dirección del trabajo. En este caso, el sistema lo entrega. Ahora bien, para la solución de C, la exergía destruida se puede calcular realizando la expresión del balance de exergía. Aplicando la ecuación, se tiene que el X de entrada menos el X de salida menos X destruida vendría siendo igual al X del sistema. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no se produce ninguna transferencia de exergía por calor. La transferencia de exergía de trabajo sale del sistema y la exergía de trabajo se puede calcular por W sub U, teniendo en cuenta el trabajo de los alrededores. Ahora bien, retomando la ecuación, tenemos otra ecuación, que el trabajo es igual a W menos W de los alrededores. Ahora bien, esto es igual, la X del trabajo es igual a W menos presión muerta, que multiplica B2 menos B1. Por lo tanto, W corresponde al trabajo realizado por el sistema y se puede calcular por medio de un balance de primera ley, donde el E de entrada menos el E de salida es igual al E del sistema. Y ahora bien, hay que tener en cuenta que Q más W
es igual al E del sistema. Solamente se tiene que tomar en cuenta la energía que sale, ya que no hay entrada de calor ni de trabajo. Ahora bien, menos Q menos W vendría siendo igual a U2 menos U1, donde bien sea 2 menos 2 kilojoules es igual, menos W es igual a 0.05 kilogramos que multiplica 2577.1 kilojoules menos 2793.7 kilojoules. Ahora simplemente se transponen los términos y aquí nos da el resultado de W, que vendría siendo 8.8 kilojoules. Ahora el X trabajo es igual a 8.8 kilojoules menos 100 kilopascales multiplicando 0.95986 metros cúbicos menos 0.2579 metros cúbicos. Ahora, reorganizando la expresión del balance de exergía, tenemos que el X destruida vendría siendo igual a menos el X del trabajo más X1 menos X2. Y ya reemplazando los términos, reemplazando los valores, tenemos que el X destruido es igual a 4.3 kilojoules. Este resultado indica que 4.3 kilojoules del trabajo útil no podrán ser reemplazados en absoluto a causa de las inversibilidades asociadas al proceso. Y con esto terminaríamos los incisos del primer ejercicio. Ahora pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice: un extremo de una varilla cilíndrica cuya superficie lateral está aislada se encuentra en contacto con una pared a una temperatura de 600 grados Kelvin. El otro extremo a una temperatura de 310 grados Kelvin está expuesta a la atmósfera a una temperatura cero de 300 grados Kelvin. En estado estacionario, la energía se conduce por transferencia de calor a través de la varilla a razón de 100 kilowatts. Ahora hay que calcular los kilowatts. A vendría siendo la rapidez de transferencia de exergía asistida por transferencia de calor hacia y después la varilla. B, la rapidez con que destruye la exergía en la varilla. Y C, la evaluación de la exergía que entra a la varilla. Bien, aquí nos muestran el esquema para poder entender mejor el ejercicio. Que aquí nos muestran que está la varilla, que está aislada, y los valores iniciales. Bueno, en primer lugar es necesario señalar que la sección perimetral de la varilla cilíndrica está recubierta con aislamiento. Ya eso lo podemos notar en el gráfico. Y las caras laterales de dicho elemento están descubiertas y a una temperatura diferente a la del ambiente. En consecuencia, existirá transferencia de exergía por calor en ambas superficies. Por otra parte, no existirá transferencia de exergía por trabajo alguna. El sistema se considera cerrado debido a que no existirá transferencia de masa entre la varilla y los alrededores. Bueno, la ecuación que permite calcular la transferencia de exergía por calor del sistema es la siguiente. Dice: el X calor es igual a 1 menos la división de T sub 0 sobre T sub K multiplicado por Q. Dado que el calor que se transfiere descrito por el problema se encuentra en forma de tasa, también es posible llevar la ecuación de transferencia de exergía por calor a una forma de tasa.
Para hacer esto, entonces tendría que la ecuación ser la misma, pero donde las unidades principales se expresarían en kilowatts. Dado que en el primer inciso el problema nos pide la rapidez de la transferencia de exergía asistida por calor, y esto por definición indica la tasa en la que se transfiere la exergía debido al calor, entonces la ecuación anterior es aplicable para este cálculo. Aquí está la ecuación, ya con los valores del problema. Con los valores del problema los transcribimos, y eso, la pequeña ecuación esta daría un resultado de la entrada de calor 1 daría 50 kilowatts y X2 vendría siendo 3 kilowatts. Dando respuesta al inciso A, se podría decir que esto se puede corroborar lo dicho con anterioridad en cuanto a que la exergía transferida debido al calor disminuirá cuando las fronteras se encuentren a diferencias mínimas de temperatura con los alrededores. Y para el inciso B, esa sería la respuesta en el inciso A. Y la respuesta en el inciso B vendría siendo que se deberá emplear las ecuaciones de balance de exergía propuestas anteriormente, teniendo en cuenta que queremos calcular una tasa de destrucción de la exergía en el sistema y que la transferencia de calor de la varilla de la forma estacionaria, por lo que puede considerarse que se realiza un balance de exergía para un sistema estacionario, por lo que la ecuación aplicada será la siguiente: el X entrada menos el X de salida menos el X de destrucción, eso vendría siendo igual, eso lo igualamos a 0. En el gráfico mostrado anteriormente se observan que los flujos de calor entran y salen del sistema, por lo que en la ecuación se tomará el X calor 1 como positivo, porque es la entrada del sistema, y el X calor 2 como negativo porque es la salida del sistema. Despejando la exergía de la ecuación de balance e introduciendo los términos de transferencia de exergía por calor, se obtiene que el X de entrada menos el X de salida menos el X de destrucción es igual a 0. Ahora bien, el X calor 1 menos el X calor 2 es igual al X de destrucción, que a su vez sería ahora se resta el X de entrada menos el X salida, y eso nos daría el X de destrucción. Simplemente la resta de estos dos, que vendría siendo igual a 47 kilowatts. Por lo tanto, la tasa que se destruirá la exergía del sistema o potencial de trabajo que puede ser aprovechado, pero que se pierde debido a las irreversibilidades de este, es de 47 kilowatts. Finalmente, es posible realizar una comparación entre el análisis del sistema según la primera ley y la segunda. Como ya se había estudiado anteriormente, la primera ley solo cualifica la cantidad de energía que posee un sistema, por lo tanto representa un criterio muy limitado. Por otra parte, la segunda ley reconoce que toda la energía que entra al sistema no puede ser aprovecha, de modo que siempre se va a perder una parte. Por eso es que el concepto de exergía indica acerca de cuánto se puede aprovechar de la energía total que está entrando. Básicamente, cuantificar tanto la calidad como la cantidad como la calidad de energía. Y eso es lo que se observa en el ejemplo. Un gran potencial de energía que entra, la cual puede ser aprovechado para realizar un trabajo mediante la evaluación de exergía en un estado inicial, y la pérdida de ese potencial debido a las irreversibilidades, en este caso pues una diferencia de temperatura, a medida que se desarrolla el proceso, lo cual produce una fracción que todavía puede ser utilizada. También es preciso señalar que si se igualara la temperatura de las fronteras en ambos extremos, la exergía destruida se anularía y se conservaría la exergía transferida del sistema,
Por lo tanto, se podría comparar con un proceso reversible, dado que pues, los procesos reversibles no se dan en la realidad. Esto sería un escenario imposible, básicamente. Bueno, y con esto damos por concluido la explicación de los dos ejercicios. Muchas gracias.